tal, amigas y amigos? Bienvenidos y buenos días. Gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del origen de la fiesta del Corpus Christi. En nuestra sección infantil, el cuento Explicando la Trinidad a los niños. El pequeño Oscar ponía mucha atención en las clases del catecismo, pero en cierta ocasión se quedó con una duda. Y como sabía que sus padres siempre le ayudaban a despejarlas, se acercó a su mamá y le dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo nos habla de la Santísima Trinidad. En el Santoral te hablaremos de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Nuevos ojos. Sin saber lo que recibiría, hice una petición especial al Señor. Le dije: Señor, mi fe se encuentra como una pequeña llama azotada por los vientos. Parece desfallecer ante los problemas que me aquejan. Señor, ayúdame a creer. El Señor me contestó: todos mis hijos tienen problemas y retos, obstáculos y caídas. Todos se encuentran, al igual que tú, en el mismo mundo. Lo que los hace distintos es la manera en que ven las cosas. Y es que la sabiduría y la fe permiten ver siempre más allá de lo que los hombres ven. Le dije: Señor, entonces cambia mis ojos porque la forma en la que ven me llena de oscuridad. ¿Cambiar tus ojos?, preguntó el Señor. Sí, afirmé con ansiedad. Quisiera unos ojos nuevos para tener más fe. ¿Podrías darme los ojos de aquellos pastores que, en la humildad de un pesebre y en carne humana, pudieron reconocer en aquel pequeñito la grandeza de Dios? ¿Podrías cambiarlos por los ojos de los 3 magos, que en medio de la oscuridad vieron la luz que guió su camino? ¿Y por qué no los del anciano Simeón, aquel hombre que toda su vida esperó al Mesías y pudo contemplarlo antes de morir? O quizás los ojos de los maestros, de los doctores del templo, que se admiraron del niño que a los 12 años hablaba maravillas de Dios. ¡Ay! ¿Cómo me quedarían los de San Juan Bautista? Él fue el primero en reconocer a tu Hijo como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Claro que podrían quedarme bien los de Pedro, el apóstol que entre todos sus compañeros fue el primero en reconocer al Cristo prometido. ¿Y si fueran los de la Magdalena? Sus ojos no veían ni posibilidad de cambio ni futuro, y gracias a tu Hijo Jesucristo, ella pudo ver el perdón y sentir que tenía una nueva oportunidad para vivir. En ese caso, podían ser también los ojos del paralítico, aquel hombre que estaba acostumbrado a depender de los demás, pero pudo levantarse e iniciar un camino de independencia y compromiso cuando tu Hijo se acercó a él. Reflexioné un poco y pensé: ciertamente no quisiera los ojos de Judas Iscariote, ni los de aquellos que seguían a Cristo solo por interés. Quisiera una mirada dulce, como la de los niños que Jesucristo abrazó y bendijo, o la del apóstol Santiago, que pudo contemplar a tu Hijo en su transfiguración. Después de comentar esto, volví a dirigirme a Dios. ¿Y si me dieras los ojos de Longinos, aquel soldado que, al traspasar el costado de Cristo en la cruz, se abrió a la fe y exclamó: ¿verdaderamente este es el Hijo de Dios?
Podrían ser los ojos de San Juan Apóstol, que si bien lo vio humillado y crucificado, también pudo verlo resucitado, sin verlo, con solo mirar el sepulcro vacío. No me atrevería a pedirte los de la Virgen María porque esos ojos y la forma de ver de ella son únicos. Detuve mi pensamiento y mi voz. Guardé silencio y volví a hablar. Le dije: Señor, me doy cuenta que es difícil elegir cuáles ojos quisiera tener para aumentar mi fe. Por eso, mejor quiero dejarte a ti la decisión, porque sé que tú me darás los ojos que necesito. Me respondió el Señor: mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero si me pides unos ojos distintos, una forma diversa de ver la vida, unos ojos que te ayuden a aumentar tu fe, te lo concederé. Entonces, el Señor puso su mano en mi rostro diciendo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Desde entonces, el Señor cambió mis ojos y mi fe ha ido aumentando poco a poco, así como se lo pedí a Dios. Y seguramente tú me preguntarás: ¿cuáles ojos me concedió el Señor? Yo te respondo: me concedió los ojos del ciego de nacimiento. Y cuando lo hizo, me decía en secreto: esto te servirá para que no te engañe lo que ves, para que aprendas a ver con el corazón. Y te aseguro que, cuando hayas aprendido a ver con la fe, tus ojos se abrirán. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a un programa más de Resonancias. ¿Y cómo va avanzando el tiempo? Yo espero que ustedes se encuentren muy bien para que esta segunda parte del año que estamos a punto de iniciar ya sea una paz, ya sea una gran alegría y una sana esperanza la que esté marcando precisamente esta segunda etapa del año. Qué rápido se va el tiempo, pareciera que todavía estamos celebrando la Navidad, pero ya pasó la Semana Santa, la Pascua, estamos llegando a la fiesta de la Santísima Trinidad, y después de la Santísima Trinidad, recuerden, el primer jueves, la fiesta del Corpus. Por eso te vamos a platicar de esta fiesta el día de hoy. Recuerden que por motivos de tiempo este programa está totalmente grabado, ya que en punto de las 9 de la mañana tengo que celebrar la Santa Misa en la parroquia y no podría estar en dos lados al mismo tiempo. Así que puedes tener la oportunidad de participar en la Santa Misa a través de mi canal de YouTube en punto de las 9 y terminando, pues escuchas también en mi canal de YouTube este programa. Y si ustedes lo están escuchando a través de la transmisión de imagen, bueno, entonces en punto de las 9 de la mañana pasa este programa y después queda totalmente grabado para que lo puedan escuchar cualquier día, en cualquier horario, en mi canal de YouTube que es Padre José de Jesús Aguilar.
Y como algunos siempre me piden información sobre el extracto de agave que a mí me salvó la vida y también sobre las misas gregorianas, les recuerdo los teléfonos de contacto: 55-5705-5939, 55-5705-5939 y 55-55-66-7744, 55-55-66-7744. En estos teléfonos, vía WhatsApp, fíjate bien, vía WhatsApp también puedes solicitar los libros que he escrito. Pero ahora vamos a un corte y al regreso el cuento. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Explicando la Trinidad a los niños. El pequeño Oscar ponía mucha atención en las clases del catecismo, pero en cierta ocasión se quedó con una duda. Y como sabía que sus padres siempre le ayudaban a despejarlas, se acercó a su mamá y le dijo: En el catecismo me dijeron que Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero no puedo entenderlo. ¿Podrías ayudarme? Su mamá se quedó pensativa. Mientras pensaba cómo responder a su hijo, llegó Don Teo, el padre de familia. Oscar y su mamá lo saludaron efusivamente. ¡Hola, papá! ¿Cómo te fue? Muy bien. Había bastante tráfico, pero ya estoy aquí. Estamos tratando de comprender mejor el catecismo, pero ¿hay algo que aún no podemos resolver? Don Teo se unió al grupo de estudio y juntos trataron de comprender de una manera sencilla el dogma de la Santísima Trinidad. Pero no era nada fácil. La luz del sol fue disminuyendo. Ya está oscureciendo. Voy a encender una lámpara para iluminar la sala. De pronto, uno de los focos se fundió. ¡Ah, caray! Voy a la bodega a buscar un foco nuevo para reemplazar. Mientras lo buscaba, seguía pensando en cómo explicar el dogma de la Trinidad. ¿Cómo explicar en forma sencilla algo tan complicado? Tiene que haber alguna forma. Justo cuando regresaba a la sala, le vino una idea. Ya lo tengo. Ya sé cómo ayudar a Oscarito para que comprenda la Trinidad. Luego se acercó a Oscar y le preguntó: ¿Qué tengo en mi mano? Un foco. El padre movió la cabeza en señal de afirmación. Luego le pidió al pequeño que no perdiera de vista el foco. Lo colocó en el lugar del que se había fundido y después, como si fuera el presentador de un teatro, gritó: ¡Tarán! ¡Tenemos un foco! La mamá y el niño se miraron mutuamente porque no comprendían lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Don Teo caminó hacia el interruptor de luz y encendió el foco. Luego pidió aplausos.
Óscar pensó que su papá se había vuelto loco y le dijo: Estábamos hablando de la Trinidad y tú te pones a hablar de focos. ¿Qué relación hay entre este foco y la Trinidad? Don Teo cargó en sus brazos al niño y le pidió que pusiera su pequeña mano cerca del foco encendido para que sintiera algo. Se siente calor. El foco produce calorcito. Mira, hijo, no soy muy bueno para explicar el catecismo, pero creo que el foco me podrá ayudar. Tenemos un solo Dios en 3 personas distintas. Es algo así como este foco, que es uno, pero al mismo tiempo es fuente de luz y de calor. ¿Podría ser más claro? La verdad es que no entendí muy bien. Dios Padre es como el foco que origina la luz y el calor. Dios Hijo es como la luz que surge del foco. Es distinta al foco, pero llega a todos los rincones. Óscar entendió que el Hijo de Dios es como la luz del Padre que se da a conocer al mundo. Don Teo continuó: Con tu mano sentiste el calor que surge del foco. Mira, el calor tampoco es el foco, ni su luz. Es algo distinto que surge del foco y de la luz. El calor es como el Espíritu Santo que procede de Dios Padre y de Dios Hijo. Óscar se quedó un poco pensativo, pero luego dijo: El foco no es la luz ni el calor. La luz no es el foco ni el calor. El calor no es el foco ni la luz. Son 3 cosas distintas, pero al mismo tiempo están unidas. El niño y la mamá se quedaron admirados por la explicación de Don Teo y tuvieron que reconocer que se había esforzado por ayudarles a comprender. Entonces, los dos juntos aplaudieron y le dijeron: Ahora sí que se te prendió el foco. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, hermanas, a lo largo del año la Iglesia, como formadora y educadora, nos va recordando y acercando a los elementos más importantes de nuestra fe y del surgimiento de la comunidad cristiana, la Iglesia. Al inicio del año litúrgico seleccionó las lecturas dominicales con las profecías que anunciaban la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Después nos acercó a la figura de Juan el Bautista, precursor de Cristo. Posteriormente nos acercó a la Virgen María y escuchamos el Evangelio sobre su nacimiento, su circuncisión, presentación al templo y extravío también en el templo. Después del tiempo de Navidad, nos llevó de la mano, durante la Cuaresma, a entender la importancia de la cruz. Pasados esos 40 días, nos hizo reflexionar durante la Semana Santa en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante 40 días, nos habló de Cristo resucitado que se aparecía a sus discípulos para darles la certeza de que había vencido a la muerte y que después de ese tiempo ascendía a los cielos, prometiendo a sus discípulos el envío de una fuerza especial. La semana pasada recordamos con gran alegría la fiesta de Pentecostés, en la que 50 días después de su resurrección, Cristo enviaba a sus apóstoles al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con sus 7 sagrados dones para que, mediante esa fuerza especial, sus discípulos pudieran llevar a cabo la labor de evangelizar. Como vemos, la Iglesia nos ha hecho centrarnos en la figura del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que hoy
Para complementar sus enseñanzas, la Iglesia nos recuerda el amor que Dios en su Trinidad nos tiene. Hoy agradecemos a Dios Padre por ser fuente y meta de toda la creación, de la cual somos parte, a ese Padre amoroso que se muestra en el Antiguo Testamento. Agradecemos también a Jesucristo, su Hijo, por su redención, y al Espíritu Santo por la santificación que hace de cada uno de nosotros. Que nuestro reconocimiento y alabanza sea la que en la forma sencilla proclamamos constantemente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 26 de mayo se celebra a una santa ecuatoriana, Santa Mariana de Jesús. Su nombre completo era Mariana de Jesús Paredes Flores. Nació en Quito, en Ecuador, en 1618, y por su capacidad para entender el catecismo, le permitieron que hiciera la comunión a los 8 años. Y digo esto porque antes la primera comunión se recibía cerca de los 15 años. Había aprendido muy bien la música, tocaba muy bien la guitarra y el piano, tenía muy buena voz para el canto. Había aprendido a coser, tejer y a bordar, y todo esto le servía para no perder tiempo en la ociosidad. En el templo de los padres jesuitas se encontró un sacerdote que le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinar 3 veces al día la conciencia. Por la mañana, para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos, y qué buenas obras tendremos que hacer. El segundo examen, al mediodía, acerca del defecto dominante. ¿Qué es esto? Bueno, pues buscar aquella falta que más cometemos para planear cómo no dejarse vencer por esa debilidad. Y el tercer examen, por la noche, analizando las palabras, los pensamientos, las obras y las omisiones de todo el día. Esos 3 exámenes le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de todos sus deberes de cada día. A un sacerdote muy sabio pero muy vanidoso le dijo después de un brillantísimo sermón: «Mire, padre, que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a recoger aplausos de este suelo». Y el padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. Después de haber ayudado a muchas personas y dar un buen testimonio, murió el 26 de mayo de 1645. También el 26 de mayo se recuerda a San Felipe Neri, quien nació en Florencia, Italia, en 1515, pero ejerció su servicio sacerdotal en Roma. Aquella ciudad estaba en un estado lamentable de ignorancia religiosa y la corrupción de costumbres era impresionante, por lo que durante 40 años se dedicó a catequizar a los más que pudo, logrando transformar la ciudad, pero todo lo comenzó con una estrategia muy importante: a acercarse a la gente, a hacerles que sintieran que su casa era su casa. De hecho, en su casa de Roma reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. La amabilidad de San Felipe le permitió ganar el afecto de obreros, empleados, vendedores y niños de la calle. Una de sus preguntas más frecuentes era: «Amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores?». Si la persona le demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para portarse como Dios quiere y los invitaba a atender enfermos en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran pobrísimos, abandonados y necesitados de todo. Durante una noche, en la víspera de la fiesta de Pentecostés, San Felipe fue al cementerio más antiguo de los cristianos, en las catacumbas, y allí le pidió a Dios poder amarlo con todo su corazón. Entonces, de improviso, le comenzó a crecer tanto el corazón que se le saltaron 2 costillas. Por eso se le representa con un corazón inflamado en el pecho. Las costillas ya nunca regresaron a su lugar, pero nadie se dio cuenta de esto sino hasta el momento de su muerte. En 1458 fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos, en el que durante el año del jubileo en 1757 se atendió a 145,000 peregrinos. Quienes se acercaban a confesarse con él siempre recibieron una atención especial, con mucha caridad y al mismo tiempo con una buena orientación que les permitía más fácilmente cambiar de vida. Felipe formó una asociación llamada El Oratorio porque, a través del sonido de una campana, invitaba a la gente para acudir a hacer oración. Este buen hombre les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada Padres Oratorianos o Filipenses. Murió el 25 de mayo de 1595 a la edad de 80 años.
El 27 de mayo se recuerda a San Agustín de Canterbury, que también se puede pronunciar Canterbury. Este santo fue fundador de la Iglesia en Inglaterra. San Agustín de Canterbury es considerado uno de los más grandes evangelizadores al lado de San Patricio de Irlanda y San Bonifacio en Alemania. Este santo, Agustín de Canterbury, tiene el gran mérito de haber dirigido la evangelización de Inglaterra. Era superior del convento benedictino de Roma cuando al Papa Gregorio Magno se le ocurrió en el año 596 tratar de evangelizar a la isla de Inglaterra que era pagana. Conociendo el espíritu generoso y emprendedor de Agustín, el Papa lo envió con 39 monjes más a tratar de convertir a los paganos de Inglaterra. En Inglaterra en aquel tiempo mandaba el rey Ethelberto, que tenía una esposa muy santa, que después se llamó Santa Berta, y el primer regalo que Dios les concedió a los nuevos misioneros fue darles la buena voluntad del rey. Este los recibió muy cariñosamente y después de aprender la religión católica se hizo bautizar. También les regaló su palacio real para que les sirviera de convento a los misioneros y les dio un templo en Canterbury para que allí enseñaran. Y en ese sitio está ahora la más famosa catedral de Inglaterra, la Catedral de Canterbury. Gracias al trabajo de San Agustín, más de 10,000 ingleses se habían bautizado, y cuando se enteró de esto el Papa, lo nombró arzobispo del lugar y le envió las siguientes recomendaciones. Primera, no destruyas los templos de los paganos, sino más bien conviértelos en templos cristianos. Segundo, no acabes con todas las fiestas de los paganos, sino conviértelas en fiestas cristianas. Y así lo hizo este hombre. Ellos celebraban las fiestas de sus ídolos con grandes banquetes, en los cuales participaban todos, y Agustín permitió que continuaran con aquellos banquetes, pero ahora serían en honor de los mártires y santos. Y la tercera recomendación que le hacía el Papa fue dividir el país en 3 diócesis: Canterbury, Londres y York. San Agustín de Canterbury murió el 26 de mayo del año 605. El 28 de mayo se celebra a San Guillermo. Se desconoce la fecha de su nacimiento. De los pocos datos de su vida consta que era conde de la ciudad de Toulouse en Francia y más tarde fue nombrado duque de Aquitania por Carlomagno. En su tiempo, aproximadamente en el año 793, la fe y la cultura cristianas estaban gravemente amenazadas por la invasión de los árabes a Francia del Sur. Ellos llegaban con armas y evidentemente era necesario defenderse, para lo cual Guillermo organizó un ejército que con grandes sacrificios detuvo la ola invasora de los musulmanes. Pero no solo esto, sino que Guillermo con su ejército preparó también una contraofensiva. No hubo muchos príncipes y caballeros cristianos que acompañaran a Guillermo porque creyeron que las fuerzas limitadas de los cristianos no eran capaces de realizar un ataque a las fuerzas invasoras. Pero él confiaba en la ayuda de Dios y supo animar a sus tropas con tal fervor que los árabes tenían que retirarse. Amigos, las crónicas refieren que Guillermo de Aquitania ayudó más tarde a los católicos en España y cooperó con su ejército en la reconquista de Barcelona. Cuando regresó a su patria se dedicó a remediar las grandes destrucciones que había dejado la guerra, particularmente en las pequeñas poblaciones y en el campo. El emperador Carlomagno quiso darle a Guillermo otros terrenos en recompensa por su lucha heroica, pero este le dijo: mire, no quiero honores, ya que nada más cumplí con mi deber. Como los árabes han sido definitivamente rechazados de nuestras tierras, quiero ponerme ahora la armadura de Dios. Así que en el año 806 se retiró al convento que él mismo había fundado algunos años atrás, y ahí vivió como un fraile sencillo, buscando los trabajos más humildes. Este hombre murió el 28 de mayo del año 812. El 29 de mayo se celebra a San Beda del siglo VIII. Beda significa el que convence. En su libro Historia de Inglaterra narra sus datos personales. Dice así: yo, Beda, siervo de Cristo y sacerdote y monje del monasterio de San Pedro y San Pablo de Inglaterra, nací en este país. A los 7 años me llevaron al monasterio para ser educado por los monjes. Desde entonces he pasado toda mi vida en el monasterio y me he dedicado sobre todo al estudio de la Sagrada Escritura. Además de cantar y rezar en la iglesia, mi mayor alegría ha sido dedicarme a aprender, a enseñar y a escribir. A los 19 años recibí el diaconado y a los 30 el sacerdocio. Todos los tiempos libres los he dedicado a buscar explicaciones de la Sagrada Escritura, especialmente sacadas de los escritos de los santos padres. Y fíjense, amigos, que era tal la estimación que la iglesia antigua sentía por los escritos de San Beda, que el concilio o reunión de obispos de Aquisgrán lo llamó ya en el año 836 con el título de Venerable.
San Beda es el único inglés que ha sido nombrado doctor de la Iglesia, es decir, maestro con autoridad. El 30 de mayo se recuerda a San Fernando, santo del siglo XIII. Fernando significa valeroso para obtener la paz. Era hijo del rey Alfonso IX y primo hermano del rey San Luis de Francia. Fue un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, esposo y amigo. Emprendió la construcción de varias catedrales, especialmente la de la bellísima Catedral de Burgos. También fue el fundador de la famosa Universidad de Salamanca. San Fernando protegió a las comunidades religiosas y se esforzó porque los soldados de su ejército fueran instruidos lo mejor posible en la fe. Instauró el castellano como idioma oficial de la nación y se esmeró porque en su corte se le diera importancia a la música y al buen hablar literario. Su hijo, el rey Alfonso el Sabio, fue un gran literato y reconoció que su conocimiento fue en gran parte el resultado del interés que su padre tuvo porque su educación fuera la mejor posible. Sobre la tumba de este santo escribieron este bello epitafio: aquí yace el muy honrado rey Fernando que conquistó y libertó a toda España. Fue el más leal, el más franco, el más humilde, el más respetuoso hacia Dios, el más servicial con los demás y el que siempre supo honrar y pagar muy bien a sus amigos. El 31 de mayo la iglesia recuerda la visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Recordemos que el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que Dios la había escogido para que fuera la madre de Jesucristo. Y cuando María le preguntó al ángel que cómo sería posible que sucediera esto, puesto que ella era virgen, el ángel le dijo que una prueba de que para Dios no había imposibles era el hecho de que su prima, la prima de María, Isabel, una mujer ya mayor y estéril, estaba esperando un hijo. Al enterarse de esto, María se preocupó por su prima Isabel y decidió ir a visitarla para brindarle su ayuda. Así, tras esta noticia, María, acompañada de José, viajó desde Nazaret unos 150 kilómetros hacia el sur hasta la región de Ein Karem en las montañas de Judea para visitar a su prima. Y cuando su prima Isabel la vio, el Espíritu Santo le reveló que María llevaba al Mesías en su vientre, por lo que la saludó diciendo: bendito es el fruto de tu vientre. María permaneció con su querida prima los 3 meses que le faltaban para dar a luz al pequeño Juan el Bautista y luego regresó a Nazaret. Esta visita de la Virgen María a su prima para ayudarla nos recuerda que la Virgen María siempre acude a nuestro encuentro cuando le pedimos su auxilio. Y por eso en el Ave María decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidámosle a María que también nos visite con su divina presencia cuando tengamos algún problema. El 1 de junio se festeja varios santos: Íñigo, obispo de Oña; Justino, que fue martirizado en el año 166; el mártir Juvencio y el mártir Pánfilo. Este último fue una de las más ilustres víctimas de la persecución del emperador Maximiano. Nació en Beirut, estudió en Alejandría y se estableció en Cesarea de Palestina, donde abrió una escuela. Este santo dedicó su tiempo a corregir algunas malas traducciones que tenía la Biblia de aquel tiempo, que se conocía, fíjese bien, como la Biblia de los 70. Esto hizo que quienes le conocían afirmaran que se sabía de memoria la Biblia. Durante el tiempo de las persecuciones fue acusado de difundir el Evangelio con sus predicaciones, cosa que lo llevó a la cárcel, donde permaneció 2 años antes de ser degollado en el año 308. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66
7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Hoy en esta sección te vamos a platicar sobre el origen de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, popularmente conocida como Corpus Christi. Y aunque algunos lo conozcan como el Día de las Mulas y feliciten a quienes se portan mal con ellos, la festividad es otra cosa y tiene que ver con un milagro. Pongan mucha atención. Un sacerdote de Praga, atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, se preguntaba si realmente estaría presente Cristo en la humildad de una hostia. Con el deseo de purificar sus pensamientos y pedir ayuda divina para recuperar la fe, decidió ir en peregrinación a Roma. Ahí visitó la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y la de tantos mártires que dieron su vida por defender la fe. Después de pedir a Dios que le devolviera la fe, inició su viaje de regreso y se detuvo en una pequeña población italiana llamada Bolsena. Acudió a la iglesia de Santa Cristina y se dispuso a celebrar la Santa Misa, y bajo el baldaquín del altar se realizó el portento. Ante la admiración de todos los presentes, después de la consagración, comenzaron a brotar de la hostia gotas de sangre, en tal abundancia que empaparon el corporal. Este es un pequeño mantel que cubría el altar. Exactamente, vamos aprendiendo algunas palabras. El corporal es un cuadrito de tela que se pone debajo del pan y del vino en el momento de la consagración para que cualquier partícula de la hostia que cayera ahí pues no vaya a perderse, porque está Cristo presente en cualquier mínima partícula. Y viene otra pregunta que alguien se haría: ¿qué es eso del baldaquín? Bueno, el baldaquín son 4 columnas que están en cada una de las esquinas del altar, que están en alto, es decir, están rebasando la altura del sacerdote o quien celebre, y tienen una especie de techito que puede ser de cobre o de alguna otra materia de bronce o incluso de material como mármol, y esto es para indicar que el altar es un lugar sagrado. Y continuamos con nuestra narración. El Papa Urbano IV, que en aquel entonces estaba al frente de la iglesia, vivía en Orvieto, una población muy cercana a Bolsena. Al enterarse de lo sucedido, pidió al ministro general de los franciscanos, que se llamaba Juan Fidenza, mejor conocido como San Buenaventura de Baños Regio, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos. Una vez verificados, el Papa pidió al obispo Giacomo Maltraga que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario, mientras en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena se conservó el mármol que recibió también las gotas de sangre. En honor del milagro, el Papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta de Corpus Christi, el segundo jueves posterior a Pentecostés. Para hacerla más solemne, le encargó al santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del Pange Lingua y el Tantum Ergo Sacramentum. Así que, amigos, unas gotas de sangre cayeron en el corporal, otras gotas de sangre cayeron en el mármol que estaba en el altar y abajo del altar, y el corporal fue llevado a Orvieto, y el mármol que recibió las gotas allí en la iglesia de Santa Cristina se conservó en el lugar. Fíjense que en la diócesis de Colonia, allá en el norte de Alemania, la fiesta del Corpus Christi se celebraba antes de 1270, pero sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV tuvo poca repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, que fue un papa que siguió al anterior, en el Concilio General de Viena en 1311, ordenó para Italia y para algunos otros países la fiesta del Corpus Christi. Y finalmente, el Papa Juan XXII hizo que esta fiesta se extendiera a toda la iglesia. La fiesta del Corpus et Sanguis Christi, es decir, cuerpo y sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de los misioneros. Pero muchos se preguntaban ¿por qué en jueves? Se celebra en jueves porque fue un jueves cuando durante la última cena Cristo quiso entregarnos su cuerpo y su sangre en alimento.
y es a través de la Eucaristía como Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y convierte para nosotros el vino en su sangre, con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en aquellas bodas en Caná. Bueno, ¿y por qué se le llamó el Día de las Mulitas? Fíjense que a las celebraciones del Corpus Christi llegaba gente de todos los alrededores trayendo sobre mulas guacales con su alimento y además las primicias como agradecimiento a Dios. Por eso se le llamaba el Día de las Primicias, el Día de las Ofrendas, pero también el Día de las Mulas. ¿Cómo llegaba la gente? Pues todos lucían sus mejores atuendos e incluso los hombres indígenas vestían calzón de manta, guarache y sombrero nuevo, mientras que las mujeres lucían blusas bordadas, rebozos y cabello trenzado. De ahí vino precisamente la tradición de vestir a los niños de indígenas cargando guacales y por eso se les bendice a los niños al término de la misa y la procesión. El llamado Día de las Mulas se solía contar un milagro eucarístico presenciado por San Antonio de Padua, a quien se celebra en los días cercanos. Y el milagro tiene que ver con una mula precisamente. Se los vamos a contar, amigos. Un hombre que no creía que Cristo estuviera en la hostia consagrada retó al santo diciéndole que solo creería si su mula lo reconocía. Antonio aceptó el reto. Como el animalito hambriento estaba encerrado, el hombre se puso a un lado de la salida con suficiente pastura y le pidió al santo que se pusiera del otro lado con la hostia consagrada. Cuando soltaron al animalito, se dirigió a donde estaba la Eucaristía, dobló sus patas en señal de respeto y después se dirigió a donde estaba el alimento. Por este milagro de la mula, algunos comenzaron a obsequiar el día de Corpus la figura de una mula a los más descreídos o alejados. Esta tradición de el Corpus Christi continúa hasta nuestros días, permitiendo que los artesanos fabriquen mulitas de barro, de palma y hojas de maíz, pero lo más importante es que todos los días en cualquier parte del mundo, Cristo sigue haciendo el milagro de hacerse presente en la Eucaristía para ofrecer el pan de vida, y tú eres su principal invitado. Y si quieres participar en esta festividad del Corpus Christi en la catedral, el próximo jueves comienza la procesión en la iglesia de Tlaxcuaque. ¿No conoces esta iglesia? Bueno, es la que está justamente donde comienza la avenida 20 de noviembre, cuando sales del túnel que viene de Tlalpan. Ahí a un ladito está la iglesia de Tlaxcuaque, donde por cierto han puesto unas fuentes bailarinas también con colores. Toda la procesión va desde la iglesia de Tlaxcuaque, todo 20 de noviembre, hasta la catedral y por supuesto ahí se tiene la misa y al término la bendición de los pequeñitos. Ojalá que vayas a esta festividad del Corpus Christi y ya desde ahora felicitamos también, aunque vamos a ver más adelante, el santoral a los Manueles, porque el día de Corpus Christi es día de los Manueles o Emanueles, ya que esta palabra significa Dios con nosotros. ¿Y quién está en la Eucaristía? Cristo, Dios con nosotros. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa, último domingo del mes de mayo, y estamos listos, si Dios nos lo permite, para iniciar el mes de junio, mes en el que particularmente recordamos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a acercarnos más al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y responder a su amor con nuestro amor. Recuerden los teléfonos para entrar en contacto. ¿Quieren información sobre el extracto que a mí me salvó la vida? ¿Quieren alguno de los libros que he escrito, especialmente el más reciente? Bueno, pueden enviar un WhatsApp al 55-5705-5939. 55-5705-5939 o bien al 55-55-66-7744. 55-66-7744. Y pensaban que se me había olvidado enviar mi saludo a los traileros de allá de Estados Unidos que nos escuchan. Claro que no. Allá en cualquier lugar donde se encuentren, queridos amigos traileros, mi bendición. Y para todos ustedes también, mis bendiciones y mi mejor deseo para que pasen un domingo y una semana maravillosa. Hasta el próximo domingo.
Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.